En relación a la púrpura trombótica trombocitopénica, dice, paciente de 26 años que es llevado a emergencia por desorientación fluctuante, por lo tanto, compromiso neurológico, palidez reciente, anemia, en el examen de laboratorio anemia severa, hemoglobina de 7, con trombocitopenia, 70.000 plaquetas, y reticulocitosis, 6%, por lo tanto, una anemia hemolítica, con esquistocito. El esquistocito era marcador de qué anemia? ¿De qué anemia hemolítica es un marcador el esquistocito? Microangiopática, aquella que se da en la microvasculatura. Q directo negativo. Me está aclarando que no es inmune. Entonces, si tiene anemia hemolítica, Q directo negativo, con esquistocito, tiene trombocitopenia y tiene compromiso neurológico, la primera posibilidad es que se trate de una púrpura trombótica trombocitopenia. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? En estos pacientes, el plasma de ellos carece de una metalproteasa que se llama ADAMS 13, A-D-A-M-T-S, ADAMS 13. ¿Cuál es la función del ADAMS 13? Activar al factor von Willebrand. ¿Qué hace el factor von Willebrand? Media la adhesión plaquetaria. Entonces, como no existe el ADAMS 13, el von Willebrand no puede ser, digamos, digerido y por lo tanto se va depositando en el endotelio vascular y lo daña. Al dañar, lo que induce trombosis, sobre todo en la microvasculatura. Y por lo tanto, al pasar los glóbulos rojos por ahí, estrellarse contra los trombos, ¿qué van a pasar? Se van a fragmentar, formando los esquistocitos. ¿Cuál es el tratamiento del PTT? Plasmaferesis con plasma fresco congelado. ¿Por qué le doy plasma fresco congelado? Porque el plasma fresco congelado es de un donante que se supone normal, por lo tanto tiene lo que él necesita, que es el ADAMS 13. Por eso le tengo que dar plasma fresco congelado. Ok, es entonces la fisiopatología del PTT, púrpura trombótica trombocitopenia. Carencia en el plasma de ADAMS 13. En relación a beta-talasemia, que es una anemia hemolítica que tiene que ver con la ausencia parcial o total de las cadenas beta. En el diagnóstico de una beta-talasemia no encontrará, primero, concentración de hemoglobina normal o algo disminuida. Si es una beta-talasemia menor, como una cadena está normal y la otra patológica, no puede haber anemia, o hay una anemia leve. La hemoglobina fetal puede ser del 5%, puede ser, si es una beta-talasemia menor. Si es mayor, puede llegar hasta 90%. Los diagnósticos y el punteado basófilo en el examen de perfil de sangre periférica están presentes. Hemos dicho que los diagnósticos se asocian a talasemias, pero no son patognomónicas de ella porque se encuentran en otras entidades. Y hay macrocitosis, que es falso, ¿no? Las talasemias, como tienen que ver con menor síntesis de hemoglobina, siempre serán microcíticas, por lo tanto se lo pasa. La cifra de Matías está elevada, sí, porque lo que está alterada es la síntesis de hemoglobina, en cambio la síntesis celular está normal, por lo tanto hay más glóbulos rojos que hemoglobina. Entonces, recordemos que la talasemia es una anemia hemolítica que involucra las cadenas globínicas y que va con microcitosis e hipocromía, porque hay menor síntesis de hemoglobina. La hemoglobina A2, que normalmente es hasta 3,5%, en la beta-talasemia menor o heterocigota estará elevada. En la talasemia mayor puede estar normal, puede estar alta o puede estar baja. Lo que importa en la beta-talasemia mayor es que como las dos cadenas beta están afectadas, no habrá hemoglobina A. Y en segundo lugar, la hemoglobina fetal está muy elevada. Porque ¿qué pasa? Al no haber cadenas beta, ello me explica el componente microcítico hipocrómico. Las cadenas alfa están normales. Entonces, ¿qué va a pasar con esas cadenas alfa? En
primer lugar, se van a unir a las cadenas gamma, y al unirse con cadenas alfa con gamma, ¿qué hemoglobina forma? La fetal. Por lo tanto, la hemoglobina fetal estará elevada. Segundo, las cadenas gamma tienen un pequeño porcentaje en la formación, porque la hemoglobina fetal normal es poca. Entonces, el resto de cadenas alfa que sobra, ¿qué va a hacer? Va a precipitar dentro de los glóbulos rojos jóvenes y explica el componente hemolítico. De tal manera que la ausencia de cadenas beta me explica el componente microcítico hipocrómico de la talasemia. Y el aparente exceso de cadenas alfa me explica dos eventos: el incremento de la hemoglobina fetal, que puede llegar hasta 90%, y el cuadro hemolítico, por precipitación de estas cadenas en los eritrócitos. Y allí está pues toda la fisiopatología de la beta-talasemia mayor. Entonces, como expresión pues del cuadro hemolítico, voy a encontrar el punteado basófilo, que son restos de los ácidos nucleicos, y los llanocitos como células que están muy relacionadas con la talasemia sin ser patológica. En relación a coagulopatías, paciente que tiene una manifestación de sangrado a nivel de las encías de características moderadas, un tiempo de sangría prolongado. ¿Qué evalúa el tiempo de sangría? Número y función de plaquetas, ¿no es cierto? Número y función de plaquetas. Además, ¿en qué coagulopatía estaría prolongada la sangría? Hay una coagulopatía que prolonga el tiempo de sangría. ¿Cuál es? Exacto, porque el von Willebrand tiene como función la adhesión plaquetaria, mediar la adhesión plaquetaria. Entonces, si no hay un von Willebrand adecuado, el tiempo de sangría también puede estar prolongado. Pero usualmente está ligado a función y número de plaquetas. El tiempo de coagulación está normal, por lo tanto, las proteínas de la coagulación deben estar normales. La única que no podría estar normal sería el von Willebrand. ¿Cuál es la deficiencia en que sospecharía? Obviamente las plaquetas en primer lugar, por ser lo más frecuente. ¿Cuál es el factor de Haberman? El factor de Haberman es el factor de contacto número 12, que prolonga el TPT, no prolonga la sangría. La característica de la deficiencia del factor 12 es que prolonga el TPT, que se corrige con plasma normal, pero casi no tiene cuadro clínico, no da sangrado. A diferencia de cuando hay carencia del 11, cuando hay carencia del 10, del 8, del 9, que prolongan el TPT también, pero sí inducen sangrado clínico. En cambio, la deficiencia del 12 no, solamente el hallazgo es de tipo laboratorial. ¿En cuál de las siguientes entidades no se observa una anemia hemolítica microangiopática? Obviamente una que no va con anemia, ¿cuál es? Obviamente no es PPI. Entonces, la anemia hemolítica microangiopática se puede evidenciar en muchas entidades, como por ejemplo las que están mencionadas allí: hemangiomas, rechazo de los trasplantes, hipertensión maligna, eclampsia y neoplasia diseminada. Y yendo a la cuestión hematológica, básicamente en 3 o 4 entidades: CIG, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico, las vasculitis y el síndrome de Hair, que se da durante la gestación. Indicaciones de esplenectomía. Dice: ¿en cuál de las siguientes entidades no está indicada la práctica de una esplenectomía como primera intención? Supongo yo. Si hay ruptura esplénica, tengo que hacer esplenectomía, ¿no es cierto? Si no se muere. En un síndrome hemolítico que no paga, debo hacer esplenectomía. En una hepatopatía con hipertensión portal de primera intención no debo hacer esplenectomía. ¿Por qué? Porque primero tengo que corregir la hipertensión portal. ¿Qué debo hacer? Una derivación, ¿no? Y después, si persiste la esplenomegalia, podría hacer una esplenectomía, pero de primera intención no.
En las citopenias múltiples sí, porque puede ser una leucemia o puede ser un linfoma. En las hemopatías malignas igual, ¿no? Puede ser un linfoma o una leucemia. Entonces, como decíamos, en la hipertensión portal, primero debo corregir este problema, haciendo una derivación, y después podré pensar en una esplenectomía, pero no de primera intención. En relación a los linfomas, marcar lo correcto. Habíamos mencionado que los linfomas son de dos tipos, ¿verdad? Hodgkin y no Hodgkin, que los Hodgkin son más frecuentes en los niños y adolescentes, y los no Hodgkin en los adultos, que los Hodgkin se curan, hasta en el 90% de casos. En cambio, los no Hodgkin no se curan, salvo que sean sometidos a trasplante medular. Recordemos que los linfomas son neoplasias hematológicas extramedulares que se originan sobre todo en los ganglios. Comprometen la médula ósea, sí, pero en un tiempo posterior. Muy pocos son los linfomas que debutan comprometiendo la médula ósea. Tendría que ser un linfoma de alto grado de malignidad, que corresponde a los linfomas no Hodgkin. Entonces, debutan invadiendo la médula ósea, no es lo usual. Usualmente debutan en el ganglio. Las células de Ewing-Sternberg solo se encuentran en la enfermedad de Hodgkin, hemos dicho que no, también puede estar en el linfoma no Hodgkin. El estadio 2 es cuando se comprometen dos grupos ganglionares, pero respetando el diafragma, ¿verdad? Entonces recordemos el estadio. Estadio 1, cuando hay compromiso de un grupo ganglionar, por ejemplo, ganglios en el espacio cervical izquierdo, no hay nada más. Estadio 2, dos o más grupos ganglionares, pero respetando el diafragma. Por ejemplo, cervical izquierdo, axilar derecho, que sería estadio 2. Ambos son supradiafragmáticos. Estadio 3, cuando hay compromiso a ambos lados del diafragma. Por ejemplo, a nivel del cuello y de la ingle. Estadio 4, cuando hay compromiso de un órgano extralinfático. Médula ósea, piel, tiroides, hueso, etc. Entonces, el estadio 1 y 2 se conoce como enfermedad linfomatosa localizada. El estadio 3 y 4, enfermedad linfomatosa diseminada. ¿Por qué me interesa el estadiaje? ¿Por qué me sirve para el tratamiento? Usualmente el estadio 1 y 2 se trata con radioterapia y cirugía. Estadio 3 y 4 con quimioterapia definitivamente. Poliquimioterapia. Los linfomas de tipo cutáneo en su mayoría son de estirpe T, sí. Los linfomas que comprometen a las células T son linfomas de estirpe no Hodgkin. Y los linfocitos T son dermotróficos, tienen gran afinidad por la piel. La fase cutánea del linfoma cutáneo de células T, ¿cómo se llama? Micosis fungoide. La fase leucémica del linfoma cutáneo T, ¿cómo se llama? Síndrome de César. Entonces repito, la fase cutánea, micosis fungoide. La fase leucémica, es decir, ha tomado la médula ósea y circulan estas células por la sangre periférica, síndrome de César. Por lo tanto, tenemos dos alternativas correctas. 2007, en relación a mieloma múltiple, dice varón de 60 años que en la radiografía del cráneo presenta lesiones osteolíticas en su cabocado. El diagnóstico más probable será mieloma múltiple. La lesión característica lítica del mieloma múltiple es lesión en sacabocado o en mordedura de dientes derrapados. ...2006... También mieloma múltiple diagnóstico, varón de 56 años de edad con lumbalgia crónica. En estudios de laboratorio, plasmocitosis medular del 20%, ahora criterio mayor, más del 10%, con IG, no sé cuál será, G o A, sérica de 2,5, radiografía, lesiones sociolíticas en columna vertebral. El diagnóstico será mieloma múltiple, obviamente, ¿no? Tiene plasmocitosis y tiene además un pico monoclonal, una IgA debe ser mayor de 2,5. 2004,
anemia ferropénica. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más segura para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica? ¿Cuál hemos dicho? El aspirado medular, la determinación de la hemosiderina. Puede haber coexistencia de ambas anemias en dos poblaciones, sobre todo, en los niños y en los ancianos. Los ancianos son como los niños, ¿verdad? Porque van perdiendo inmunidad. Los niños no pueden formar inmunidad hasta después de los 2 años. Entonces, en estos grupos poblacionales es frecuente la asociación de anemia ferropénica con anemia por enfermedad crónica, debido sobre todo a virus. Entonces, para discernir si hay un componente ferropénico o no, tengo que ver cómo está la hemosiderina. Si está ausente, además del componente por enfermedad crónica, hay un componente ferropénico. En relación a anemia hemolítica, marque lo falso. Una de ellas no es anemia hemolítica, obviamente la que no es anemia, que es hemofila. La esferocitosis hereditaria es una membranopatía. La reacción transfusional, cuando el grupo es incompatible, da un cuadro hemolítico. La eritroblastosis fetal es la incompatibilidad de la sangre materno y del niño. Y la anemia de células falciformes, que es la anemia drepanocítica. La hemofilia no tiene nada que ver con anemia. ¿Cuál de las siguientes asociaciones no es correcta? ¿En dónde encontramos esferocitos? ¿En qué patologías? Y en la anemia hemolítica autoinmune, porque hemos dicho que es una membranopatía adquirida temporalmente, pero no en la anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué voy a encontrar en la microangiopatía? El histocito. En cambio, el histocito sí va con ferropenia, como habíamos dicho. Dianocito sí va con talasemia. Dacleocito, o célula en gota, o célula en lágrima, sí va con mielofibrosis. También con anemia megaloblástica y con anemia mielotísica. Y estomatocito con alcoholismo. Entonces lo que no va es la A. Bueno, ya está explicado. Estos son los eritrocitos, ¿no? Cuando los eritrocitos son también más del 10% por campo, me da la sospecha para pensar que es una eritrocitosis hereditaria. Porque la anemia ferropénica puede encontrar las llamadas células en habano, que son eritrocitos, pero es poco complicado. En cambio, los dianocitos, ya hemos dicho que se caracterizan porque tienen un halo oscuro central rodeado de un halo claro y nuevamente un halo oscuro. Y los esquistocitos, o los dacleocitos, perdón, son células en gota o células en lágrima, que se ven en la mielofibrosis, en la anemia mielotísica y también en la anemia megaloblástica. Los estomatocitos, que tienen forma de boca, se ven en el alcoholismo y en una también anemia hemolítica congénita, que compromete a la membrana del glóbulo rojo. Los esquistocitos, en cuál de las siguientes entidades no encontraremos esquistocitos o hematíes fragmentados? Las valvulopatías sí, ¿no? Porque el glóbulo rojo se estrella contra la válvula que es mecánica y se fragmenta. En las quemaduras también. En el PTI no tiene que ver nada con eso. Si fuera PTT, sí, pero no PT. En los cuadros de congelamiento, obviamente sí. Y en el CID ya también hemos mencionado que sí. Nos recordar que los esquistocitos son glóbulos rojos que han perdido parte de su estructura y son glóbulos rojos fragmentados, por eso se llaman también células en casco o fragmentocitos. En una de las siguientes enfermedades, la concentración de la corpuscular media de la hemoglobina, o CHCM, no está incrementada. Señala el caso. Esferocitosis hereditaria. Hemos dicho que la anemia o el componente es normocítico hipertrófico, por lo tanto sí. En la drepanocitosis también. En la hemoglobinopatía, que es un tipo, otro tipo de hemoglobina normal. La hemoglobina C es la sustitución en la cadena beta de ácido glutámico por lisina. La hemoglobina S era por valina, en cambio la C es por lisina. También da cuadro hemolítico.
La anemia hemolítica microangiopática, no. La hemoglobina S sí. Entonces la concentración de la hemoglobina corpuscular media se obtiene dividiendo el nivel de hemoglobina entre el nivel de hematocrito y se multiplica por 100. En cambio, la hemoglobina corpuscular medio se obtiene dividiendo la hemoglobina entre el número de rojos, no entre el hematocrito, entre el número de rojos en millones y multiplicado por 10. Los valores van de 27 a 31 picogramos. Entonces, el HCM se encuentra incrementado, como está mencionado ahí, en estrofitosis hereditaria, en drepanocitosis y en la hemoglobinopatía C. ¿Por qué? Porque los valores del CHCM pueden llegar casi a 36, que está muy cercano a lo que vendría a ser el límite superior para la solubilidad del hemoglobina. Hemofilia. En un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal, luego de un traumatismo y leve invalidez por artropatía de rodillas, el dosaje de factor 8 resulta en 3%. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Hemofilia de qué tipo? Leve, moderada o severa, si tiene 3%. Moderada. Severa, menos de 1, leve de 1 a 5, moderada de 1 a 5 y leve de 6 a 40%.